Mi abuelo me dejó 50 millones de dólares, pero para cobrarlos tengo que destruir la vida de mi propia madre. Esa fue la frase que leí en la carta notarial que sostenía entre mis manos temblorosas. Afuera, la lluvia de la tarde golpeaba con fuerza contra los cristales de mi pequeño y miserable departamento de soltero. Yo apenas tenía 22 años, trabajaba 12 horas al día en un restaurante de comida rápida y mi cuenta bancaria estaba en números rojos. La propuesta parecía una broma de mal gusto, una fantasía retorcida de un anciano que me había odiado desde el día en que nací. Pero el sello oficial del abogado y el cheque de adelanto de $10,000 que venía adjunto me decían que esto era malditamente real. Para entender el veneno de esta herencia, tengo que contarte quién era mi abuelo, don Fernando. Él era el hombre más rico, poderoso y temido de nuestra provincia. Construyó un imperio inmobiliario aplastando a quien se interpusiera en su camino. Era un narcisista de manual, un hombre que creía que el dinero podía comprar no solo voluntades, sino almas enteras. Mi madre, Elena, fue su única hija. Ella era una mujer de espíritu libre, artista, sensible, todo lo contrario al monstruo de su padre. Cuando ella se enamoró de mi papá, un humilde profesor de escuela sin apellido ni fortuna, don Fernando le dio un ultimátum: o el muerto de hambre o mi fortuna. Mi madre eligió el amor, renunció a los lujos, a los apellidos y a la protección de la dinastía. Se casó con mi padre y me tuvieron a mí. Pero el amor no siempre es suficiente para frenar la malicia de un hombre como mi abuelo. Don Fernando se encargó de hacerles la vida imposible. Usó sus influencias para que despidieran a mi padre de cada escuela en la que pedía trabajo, compró las deudas de nuestra pequeña casa para enviarnos a la calle. Nos asfixió económicamente durante años solo por el placer de ver a su hija suplicar. Pero mi madre nunca suplicó. Ella prefirió limpiar pisos y coser ropa ajena antes de volver de rodillas ante el tirano. Hace un mes, don Fernando murió de un ataque al corazón en su enorme y fría mansión. Todo el mundo esperaba que dejara su fortuna a la beneficencia o a algún pariente lejano solo para joder a mi madre una última vez. Pero no. Me eligió a mí, al nieto que solo vio 3 veces en su vida y al que siempre llamó el bastardo del profesor. Y ahora, aquí estoy yo, en la oficina del abogado más caro de la ciudad, escuchando las condiciones de un muerto que quiere seguir controlando el mundo desde su tumba. El abogado, un hombre de traje impecable y mirada fría como el hielo, me deslizó una caja de madera de caoba sobre el escritorio. Tu abuelo era un hombre de métodos muy específicos, muchacho, me dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Dentro de esta caja hay 3 llaves y 3 sobres numerados. No puedes abrir el sobre 2 sin haber completado la instrucción del sobre 1, y no puedes reclamar el fideicomiso de los 50 millones hasta que las 3 instrucciones estén ejecutadas y verificadas por mi firma. Con el corazón latiéndome en la garganta, abrí la caja. Las 3 llaves eran antiguas, pesadas, hechas de hierro forjado. Cada una tenía una etiqueta de color: verde, roja y negra. Tomé el primer sobre, el número 1, y rompí el sello de cera. La caligrafía de mi abuelo era inconfundible, afilada, agresiva, como si las palabras quisieran cortar el papel. La carta decía: Hola, nieto. Si estás leyendo esto, significa que sigues siendo tan pobre como el día en que tu madre decidió que era mejor idea criar a un hijo en la miseria que darme mi lugar. Te ofrezco una salida. Te ofrezco el imperio que tu madre rechazó. Pero el poder no se regala. Se gana con sangre y decisiones difíciles. Tu primera tarea es simple, pero requiere frialdad. Usa la llave verde. Ve a la vieja cabaña de la montaña donde tus padres pasaron su luna de miel. En el sótano hay una caja de seguridad. Ábrela. Lo que hay dentro destruirá la imagen perfecta que tienes de tu intachable y sacrificada madre. Cuando lo descubras, debes entregárselo a la policía. Si lo haces, el abogado te entregará el segundo sobre. Si decides proteger a tu madre y destruir el secreto, te quedarás en la calle para siempre. Tienes 48 horas. Me quedé helado. ¿Qué podía haber en esa cabaña? Mi madre siempre fue una santa a mis ojos, la mujer que se quitaba el pan de la boca para dármelo a mí. ¿Qué secreto tan oscuro podía guardar de su pasado? Miré la llave verde en el fondo de la caja. Estaba fría, tan fría como las intenciones de mi abuelo muerto. Miré al abogado. Él solo me miraba en silencio,
golpeteando sus dedos contra la mesa. Sabía que el tiempo estaba corriendo. Salí de la oficina con la caja escondida bajo mi chaqueta, sintiendo que llevaba una bomba de tiempo. Esa misma noche mentí a mi madre. Le dije que tenía un turno doble en el restaurante y que no volvería a dormir. Ella me sonrió con esa mirada cansada, pero llena de amor. Me dio un beso en la mejilla y me dijo que me cuidara. Sentí una punzada de culpa tan grande que casi me doblo de dolor en la puerta. Estaba realmente dispuesto a hurgar en el pasado para destruir a la mujer que me dio la vida por un puñado de billetes. ¿O era curiosidad por saber si la mujer que yo creía conocer era en realidad una extraña? Tomé el viejo auto de mi padre y manejé durante 3 horas bajo la tormenta hacia las montañas. La cabaña estaba abandonada desde hacía más de 15 años. Las maderas crujían con el viento y la maleza había devorado casi toda la entrada. Saqué la llave verde del bolsillo. Mi mano temblaba tanto que me costó encajarla en la cerradura. El metal rechinó, la puerta cedió lentamente y un olor a humedad y a recuerdos olvidados me golpeó el rostro. Encendí la linterna de mi teléfono. Todo estaba cubierto de polvo y sábanas blancas que cubrían los muebles viejos como si fueran fantasmas. Caminé hacia el fondo, buscando la trampilla del sótano de la que hablaba la carta. Cuando la encontré y bajé los escalones de madera que amenazaban con romperse bajo mi peso, la vi. Una pequeña caja de seguridad empotrada en la pared de piedra. Introduje la llave verde. Giró con un clic seco y definitivo. Al abrir la pesada puerta de metal, mi corazón se detuvo. No había dinero, ni joyas, ni documentos de propiedades. Lo que había dentro de la caja de seguridad era una pequeña videocámara de cinta antigua de los años 90 y un fajo de fotografías viejas. Tomé la primera fotografía y la acerqué a la luz de mi linterna. En ella aparecía mi madre, mucho más joven, sonriendo. Pero no estaba sola. Estaba abrazando a un hombre que definitivamente no era mi padre, y detrás de ellos, en el suelo, había un maletín abierto lleno de dinero ensangrentado y lo que parecía ser una pistola con silenciador. En ese momento, un escalofrío me recorrió toda la columna. Mi madre, la mujer dulce y pacífica que yo conocía, estaba sonriendo junto a un cadáver que apenas se alcanzaba a ver en la esquina de la foto. El sótano de la cabaña parecía haberse quedado sin aire. La linterna de mi teléfono iluminaba temblorosamente la fotografía que sostenía. Mi madre, Elena, la mujer que me había enseñado a ser honesto, a ser compasivo, estaba sonriendo junto a un hombre que no era mi padre. Y detrás de ellos, el horror. Un maletín abierto desbordando billetes manchados de sangre y la silueta inconfundible de un arma con silenciador cerca de un cuerpo inerte en el suelo. La imagen no cuadraba. Era como ver un monstruo con el rostro de un ángel. Sentí una náusea violenta. ¿Esta era la santa que mi abuelo quería que yo destruyera? ¿O era esta la verdadera mujer que me había criado con mentiras? La carta de don Fernando tenía razón. Esto destruiría la imagen que tenía de ella. Pero, ¿entregárselo a la policía? Eso significaba prisión, el fin de su vida. Y yo sería el verdugo por $50 millones. Tomé la videocámara antigua que estaba al lado de las fotos. Tenía una cinta pequeña adentro. Con manos temblorosas, busqué el botón de reproducción, rogando que las baterías aún funcionaran por algún milagro. No lo hicieron. Estaba muerta. Frustrado, guardé la cámara, las fotos y el fajo de billetes ensangrentados en mi mochila. Salí del sótano corriendo, como si el fantasma de mi abuelo estuviera persiguiéndome, y manejé de regreso a la ciudad bajo la tormenta. Con la mente a punto de estallar, no pude dormir. Me pasé la noche en vela en mi pequeño departamento, mirando la mochila como si contuviera una bomba. A las 6 de la mañana, busqué una tienda de electrónica que abriera temprano y compré un adaptador para ver cintas de video antiguas en una computadora. Cuando volví y conecté todo, mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Inserté la cinta. El sonido era granulado. El video saltaba, pero la imagen era clara. Era una grabación de hacía 25 años. La escena era la misma de la foto, el interior de la cabaña. Mi madre estaba allí, llorando desesperadamente, con el vestido manchado de sangre. El hombre de la foto estaba a su lado, pero ahora estaba vivo, gritando, con una herida de bala en el hombro, y en el suelo, boca abajo, yacía un segundo hombre, inmóvil. «Elena, escucha»,
gritaba el hombre herido. No fue culpa tuya. Él me iba a matar. Tú solo me salvaste. Mi madre sollozaba, sosteniendo el arma con ambas manos, temblando. Maté a alguien, Carlos. Maté a alguien, decía ella, su voz quebrada por el terror. No, no lo mataste. Fue en defensa propia. Él era un sicario de tu padre. Don Fernando lo envió para matarnos a los dos. Él quería el dinero del maletín, el dinero que yo robé de sus cuentas para que pudiéramos escapar. Tenemos que irnos ya. La grabación se cortó ahí. Me quedé helado. Mi madre no era una asesina fría. Había matado a un sicario enviado por mi propio abuelo para salvar al hombre que amaba en ese entonces, un hombre que parecía ser el verdadero dueño del dinero robado a don Fernando. Mi abuelo no quería que yo descubriera un crimen de mi madre. Quería que descubriera que ella lo había robado y que había matado a uno de sus hombres. Él quería que yo la entregara por un crimen que él mismo había provocado. Miré el reloj. Faltaban 24 horas para que expirara el plazo del primer sobre. La decisión era tortuosa. Si entregaba las fotos y el video, la policía reabriría el caso. Ella iría a la cárcel por homicidio, aunque fuera en defensa propia, y por robo. Yo cobraría los 50 millones. Si no lo hacía, me quedaba en la calle. Y mi abuelo ganaba, demostrando que su nieto era igual de despiadado y amante del dinero que él. Tomé una decisión. No por el dinero, sino por la dignidad. No iba a ser el peón de un muerto. Llamé al abogado al día siguiente. Faltaban 2 horas para que se cumpliera el plazo. Tengo lo que mi abuelo quería, le dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Excelente, muchacho. Tráelo a la oficina. La policía está avisada y esperando tu denuncia. Llegué a la oficina. El abogado me esperaba con una sonrisa triunfal. Saqué la mochila y puse la videocámara y las fotos sobre la mesa. Aquí está, dije. Pero no lo voy a entregar a la policía. La sonrisa del abogado se congeló. Si no lo haces, pierdes el fideicomiso, muchacho. Es la regla. Lo sé, dije, sacando un encendedor de mi bolsillo. Mi abuelo quería que yo demostrara que el dinero está por encima de la familia. Él quería que yo destruyera a mi madre por su fortuna. Pero yo no soy él. Encendí el encendedor y acerqué la llama a las fotos ensangrentadas. El papel antiguo se prendió fuego de inmediato. Luego, acerqué el encendedor a la cinta de video. El plástico empezó a derretirse, soltando un humo negro y tóxico. Las imágenes, la única prueba del crimen de mi madre, se consumieron ante los ojos atónitos del abogado. «¿Qué has hecho, imbécil?», gritó él levantándose. «Acabas de quemar 50 millones de dólares». «No», dije, mirando cómo los recuerdos de la traición de mi abuelo se convertían en cenizas. «Acabo de comprar la libertad de mi madre. Y la mía». Tiré los restos quemados al suelo y pisoteé las cenizas. Me sentí más ligero de lo que jamás me había sentido en mi vida. No tenía dinero, seguía siendo pobre, pero mi abuelo había perdido. No había logrado corromperme. Salí de la oficina sin mirar atrás. Fui directo a la casa de mi madre. Ella estaba en la cocina, preparando la cena. Cuando me vio, sonrió con esa dulzura que yo había estado a punto de traicionar. «Hola, hijo. Llegaste temprano. ¿Cómo te fue en el turno doble?» Me acerqué a ella y la abracé con todas mis fuerzas, conteniendo las lágrimas. «Bien, mamá. Todo está bien. Te quiero». Ella se sorprendió por el abrazo tan intenso, pero me devolvió el cariño. «Yo también te quiero, hijo. ¿Pasó algo?» «No, nada», mentí. «Solo quería decirte que eres la mejor madre del mundo y que nunca dejaré que nada te pase». Volví a mi pequeño departamento esa noche. Tenía frío, hambre y no sabía cómo iba a pagar la renta del próximo mes. Pero cuando me acosté, dormí como un bebé. Sabía que mi abuelo, donde quiera que estuviera, estaba rabiando de impotencia. Su fortuna no había podido comprar mi alma. Días después, recibí una llamada del abogado. Pensé que era para burlarse o para exigir que vaciara el departamento si la propiedad era de mi abuelo, pero su voz sonaba diferente. «Muchacho, necesito que vengas a la oficina. Inmediatamente». Fui desconfiado. Cuando entré, el abogado estaba sentado con una caja diferente sobre la mesa. No era de caoba, era de metal gris, moderna. «Tu abuelo», empezó el abogado, aclarándose la garganta, «era un hombre que odiaba perder, pero también era un hombre que, a su manera retorcida, respetaba la fuerza.
Me dejó una instrucción final para el caso de que hicieras lo que hiciste. El abogado deslizó la caja de metal hacia mí. En el testamento había una cláusula secreta. Si tú entregabas a tu madre, cobrabas el fideicomiso de 50 millones. Sí, pero si tú decidías protegerla por encima del dinero, demostrabas que tenías algo que él nunca tuvo: lealtad. Y él creía que la lealtad es la base de un verdadero imperio. Mis manos temblaron de nuevo, pero esta vez de una manera diferente. Abrí la caja de metal. Dentro había una sola llave moderna, plateada, y un sobre con mi nombre. Rompí el sobre. La carta estaba escrita a máquina, no con su caligrafía agresiva. Felicidades, nieto. Me has demostrado que no eres un peón. Me has demostrado que tienes el coraje de quemar una fortuna por lo que crees. Esa es la clase de hombre que quiero que herede mi verdadero imperio. Los 50 millones eran una trampa, una prueba para ver si eras tan predecible como el resto del mundo. Los verdaderos activos, las propiedades, las empresas y la cuenta bancaria principal están bajo la protección de la llave que tienes en la mano. Son tuyos. Sin condiciones. Sin sobrenúmero 2. Sin sobrenúmero 3. Solo una regla. Úsalos para proteger a tu madre. Ella fue la única que tuvo el valor de decirme no. Y tú eres el único que ha tenido el valor de seguir sus pasos. No me decepciones. No lo podía creer. La traición, la prueba, todo había sido un juego mental de un hombre que, incluso en la muerte, quería moldear mi carácter a su imagen y semejanza, pero que al final había tenido que rendirse ante la única cosa que el dinero no puede comprar: el amor de un hijo por su madre. Me convertí en uno de los hombres más ricos de la provincia, pero no usé el dinero para aplastar a otros como lo hizo don Fernando. Lo usé para crear escuelas, hospitales y para asegurarme de que mi madre nunca más tuviera que limpiar un piso. Ella nunca supo lo que pasó en la cabaña, ni la traición que estuve a punto de cometer. El secreto murió conmigo en esas cenizas. Mi abuelo pensó que su última jugada sería destruirla, pero al final, su última jugada fue unirme a ella más que nunca.